El título del mensaje de hoy es El otro lenguaje del amor. Proverbios capítulo 27, el versículo 5, lo voy a leer en la Reina Valera, dice: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. O sea que aquí es mejor una reprensión que la indiferencia, que un amor que está escondido. Mira que unos investigadores siguieron y estudiaron a los chimpancés en la selva tropical de Uganda y descubrieron que estos animales tamborilean entre sí en las raíces de los árboles. Ellos tienen una manera de comunicarse entre sí y entonces pegan unos saltos, unos alaridos y les pegan a las raíces de los árboles. Y cuando ellos hacen esto, entonces ellos se están comunicando y están diciendo quién lo está haciendo, quién está tamborileando, ¿sí? Y dónde, ¿cierto? Es una manera de comunicarse y resuena en la selva esta comunicación. Dice que los investigadores descubrieron que algunos tienen unos ritmos más regulares como en el rock, ¿sí? Y otros unos ritmos más variables como en el jazz, pero se están comunicando. Ahí hay un corte de video que quiero que lo veamos. Bueno, así hacen. Y no se vio bien ahí, pero les pegan a las raíces de los árboles. Y la pregunta es: ¿cuántos aquí hemos hecho berrinches así como los chimpancés alguna vez? Bueno, seré yo maestro, como dijo uno de los apóstoles, ¿cierto? Pero le cuento que, o le recuerdo que todos lo hemos hecho de niños, ¿cierto? Berrinches, pataletas. Entonces la pregunta aquí sería: ¿cuántos lo siguen haciendo? ¿Sí? Pero bueno, cuando hablo acerca de los chimpancés, mi punto hoy con los simios es su capacidad de comunicarse, y de eso quiero hablar hoy. Mi mensaje hoy es que necesitamos comunicarnos de manera efectiva si queremos tener éxito en una relación de pareja, en la relación de padres e hijos, en una relación, en lo laboral, en lo profesional, en un liderazgo. Bueno, en cualquier aspecto de la vida necesitamos saber comunicarnos de una manera correcta. Sí, tenemos que aprender a conocer a las demás personas para poderles hablar en su propio idioma. Podemos hablar bien nuestro idioma. Por ejemplo, alguien puede hablar muy bien el inglés y le puede hablar de la mejor manera, pero si el interlocutor, el receptor, no sabe el idioma, entonces no va a entender absolutamente nada, ¿sí? Entonces yo quiero aplicar esto a también los diferentes lenguajes que hablamos los seres humanos, y ya me voy a explicar a qué me refiero. Cuando un simio escucha el tamborileo de otro que está lejos, oculto entre la jungla, lo puede identificar por el sonido que emite, como cuando alguien, por ejemplo, tiene la clave para golpear la puerta. No sé si alguna vez en familia han tenido eso. Acá cuando hay una persona, que viene al devocional, que viene para ayudar a transmitir el devocional, Andrés Palacio, y entonces él tiene una forma de golpear. Y cuando ya golpea la puerta, sabemos que es Andrés Palacio que está golpeando. No sé si alguien lo habrá hecho. Tiene un estilo de golpear la puerta, entonces usted va con confianza y abre, porque dice: ya sabemos quién es, ¿cierto? Pues es una manera de comunicarse de tal manera que entendamos qué está diciendo la otra persona y nosotros vamos a entender quién es. Y antes de enumerar, yo quiero hablar de 5 lenguajes del amor. El doctor Gary Chapman, en el libro Los 5 lenguajes del amor, él habla del secreto del amor duradero. Y el autor nos propone una manera sencilla para mejorar nuestras relaciones afectivas, la cual se basa en identificar el idioma en el que nuestra pareja entiende el amor y no necesariamente cómo lo entendemos nosotros. Hoy lo quiero aplicar no solo a la relación de pareja, sino lo quiero aplicar también a la relación de padres e hijos, y lo quiero aplicar también a la relación en lo profesional, en el trabajo, ¿sí?
A partir de este conocimiento nosotros podremos expresar el amor a nuestro ser amado en el idioma que él o ella lo entienda. Pero antes de enumerar estos 5 lenguajes del amor, y hoy les voy a dar la primicia de un 6º lenguaje del amor que yo por ahí pensando encontré. ¿Lo quieren conocer? ¿Un 6º lenguaje del amor? Bueno, pero antes de ir, quiero que leamos 1 Corintios capítulo 14, versículo 7. Dice la Nueva Traducción Viviente: aún los instrumentos inanimados como la flauta y el arpa tienen que emitir sonidos nítidos o nadie reconocerá la melodía. Si el toque de trompeta no es entendible, ¿cómo sabrán los soldados que se les llama a la batalla? Lo mismo ocurre con ustedes. Si hablan a la gente con palabras que no entienden, ¿cómo podrían saber lo que ustedes dicen? Sería igual que hablarle al viento. Y bueno, acá el apóstol Pablo está hablando acerca del hablar en lenguas, el don espiritual del hablar en lenguas, pero es una palabra que se aplica tan claramente a nuestra comunicación diaria. A la comunicación, lo aplicamos hoy a esa comunicación en la relación de pareja, a esa comunicación con los hijos, que es importante para tener un buen hogar, para tener una buena relación, para lograr las metas que tenemos y lo que queremos alcanzar. Es muy importante. Los 5 lenguajes del amor son palabras de afirmación. Ese es uno. Palabra de afirmación. Entonces, el doctor Gary Chapman habla acerca de que él en su estudio es una persona muy preparada, un gran consejero, estudió antropología, estudió psicología, consejería bíblica, y entonces él descubre que hay palabras que ellos sienten que se les ama a través de las palabras de afirmación. Entonces, esas palabras de afirmación es la manera de recibir amor para estas personas, es verbal. Les gusta que les dediquemos elogios y los llenemos de palabras bonitas. Entonces, esa persona se va a sentir amada cuando expresamos y reconocemos esas cosas bonitas, resaltamos sus virtudes, sus valores, ¿cierto?, las cosas buenas que ellos tienen. Y es muy duro para estas personas cuando, digamos, no se les reconoce, y al contrario de reconocérseles, el lenguaje es negativo, ¿sí? Es muy duro, porque ese es el lenguaje del amor para ellos. El otro lenguaje del amor es el tiempo de calidad. Entonces, estas personas valoran más compartir tiempo con su pareja, disfrutar, pasar el tiempo juntos, encontrar momentos de intimidad, sentir que son prioridad en la agenda del otro. Sentirán más amor mientras se les dedique tiempo y se les brinde atención completa sin distracciones, ¿cierto? Hoy vemos que estos aparatos se llevan la atención, las redes sociales. Y a veces ve uno las parejas y están ahí comiendo, pero cada uno está con el celular, se está viendo. Entonces, cuando una persona, el lenguaje de amor principal es el tiempo de calidad, la persona se va a sentir ofendida. La persona se va a sentir que no es amada, que no se le tiene en cuenta, que son más importantes. No sé, tal vez, mira, cuando una persona, el lenguaje del amor es el tiempo de calidad, ¿cierto? Pero de pronto en ese tiempo la otra persona está atendiendo cosas del trabajo, contestando llamadas, haciendo otra cosa. Para esa persona se le está dando un mensaje totalmente equivocado de lo que es el amor. Entonces, ahí es importante que aprendamos a hablar ese lenguaje con nuestros hijos. A veces el trabajo, a veces las cosas. Y si para uno de nuestros hijos o para nuestros hijos esa es la forma de, principalmente como ellos reciben amor, como ellos perciben el amor y no se les presta atención, pues entonces, ¿qué va a suceder? Que ellos lo van a interpretar como que no son amados, ¿sí? Tercero, recibir presentes o regalos. Alguien dirá, oye, ese es el mío, ese es mi lenguaje del amor. Bueno, para algunas personas son los regalos, son los detalles, ¿sí? Y no necesariamente tiene que ser detalles, cosas costosas, joyas, porque alguien lo podría utilizar más bien como manipulación, ¿cierto? Pero no, las personas cuyo lenguaje del amor son los regalos se pueden sentir felices y contentas solo con una rosa,
¿cierto? Con algo pequeño, pero es un detalle, es un regalo, ¿cierto? Entonces, hay personas que se sentirán amadas con detalles. Y este lenguaje, pues, es importante también dentro de estos 5 lenguajes del amor. El otro lenguaje, el cuarto, es actos de servicio. Entonces, es la persona que se va a sentir amada cuando de alguna manera se le sirve. Valoran lo que haces por esa persona, desde tareas de la casa, hacer favores, realizar gestiones, cualquier acto de servicio, esa persona lo va a ver como, uy, tan bonita esta persona, mira lo que hizo para mí, ¿sí? Mira el esfuerzo, mira el detalle, ¿cierto? Entonces, la persona que tiene ese lenguaje del amor se comunicará así también, con actos de servicios hacia otras personas, pero espera que también a ella pues se le manifiesten actos de servicio. Y un quinto lenguaje del amor es el contacto físico. Entonces, en el contacto físico es importante para las personas que tienen este lenguaje del amor, el contacto. Necesitan de él para sentirse queridas a través de estrechar la mano, un abrazo, y en contextos más íntimos, pues las caricias, los besos, la intimidad, el contacto físico es clave. Y si una persona entonces no siente, puede ser que se tenga, o sea, se le sirva o lenguaje de afirmación, pero si para esta persona es el contacto físico, pues de esa manera hay que expresar el amor, ¿sí? Y bueno, viene el sexto lenguaje del amor, que yo pensando dije, uy, hay como otro lenguaje del amor. Y yo digo, es mi concepto personal, yo pienso que hay el que podríamos llamar el sexto lenguaje del amor, y ese no lo incluyó el doctor Gary Chapman en un punto aparte, ¿cierto? Como un sexto lenguaje del amor, pero puede estar incluido, yo diría que dentro de los regalos, lo podríamos incluir. ¿Cuál crees que es ese sexto lenguaje del amor? Es muy importante, digamos, es muy común. ¿Sí? ¿Qué pensaría usted? Bueno, la comida, señores y señoras, ¿cierto? ¿Han escuchado ese dicho que dice, hay un refrán popular que al hombre se le conquista por el estómago? ¿Se han escuchado ese refrán? ¿Sí? Bueno, pues entonces ahí vamos entendiendo. Pero mira que resulta que unos científicos hicieron un estudio en las mujeres y resulta que, bueno, tal vez, no sé, por, digamos, experiencia empíricamente, tal vez se ha visto esto en los hombres, pero estos científicos hicieron el estudio en mujeres y descubrieron que en efecto las mujeres también, ¿sí? Y que una mujer es más receptiva románticamente cuando está bien satisfecha, ¿sí? Entonces, este lenguaje del amor, también lo que es las comidas, por eso también dice un dicho por ahí, que cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana, ¿cierto? Entonces yo creo que todo esto tiene que ver con eso. Entonces, pues digamos que nosotros tenemos que identificar cuál es el lenguaje de amor de nuestros hijos, cuál es el lenguaje de amor de nuestra pareja, cuál es el lenguaje también. Hay gente que es muy inteligente en el trabajo, un jefe inteligente, por ejemplo, identifica en sus empleados cuál es el lenguaje y les puede hablar de esa manera, de tal manera que ellos se van a sentir importantes, se van a sentir amados también por su jefe y no usados únicamente como, como una pieza más ahí en la empresa, ¿sí? Entonces, todo esto es una forma inteligente en la comunicación, ¿sí? Que si nosotros la descubrimos bien, la estudiamos bien, pues vamos a tener también mejores relaciones interpersonales, mejor relación, la relación de pareja, que es tan importante, la relación con nuestros hijos, que es tan importante, y los hijos con los padres también.
y la relación con las demás personas, importante. Y entonces yo les decía que este sexto lenguaje del amor, que puede ser la comida, ¿cierto? Tanto en hombres como en mujeres. Yo creo que el doctor Gary Chapman lo incluiría tal vez dentro de lo que son regalos, ¿cierto? Porque sería un muy buen regalo para una persona cuyo lenguaje del amor sea la comida, invitarla a un buen plato, ¿cierto? Algo bien delicioso. Eso sería un gran detalle. Y resulta que a algunas personas les gusta la comida bien costosa, la comida fina y costosa. Bueno, yo les leía un pasaje de la Biblia que dice que la flauta y el arpa tienen que emitir sonidos nítidos o nadie reconocerá la melodía. Si el toque de trompeta no es entendible, ¿cómo sabrán los soldados que se les llama a la batalla? Claro, miren lo que la palabra es tan profunda. La Biblia, o sea, todo esto, mira, si alguien, un antropólogo, psicólogo, consejero cristiano, empieza a estudiar y escribe un libro sobre los 5 lenguajes del amor y lo hace con, digamos, técnicas científicas, técnicas de psicología, nos damos cuenta que la Biblia lo dice desde hace siglos. El conocimiento, la palabra de Dios es tan poderosa, amén. Cuando no había, Pablo no usó técnicas científicas, pero Pablo tenía la revelación del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque tenemos la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, el sonido del arpa o la flauta que enamora es amar a su cónyuge o a sus hijos en la forma que ellos entiendan, que se sientan amados, no en la forma en que usted cree que los está amando, ¿sí? Por eso es que hay discusiones, ay, pero miren todo lo que yo hago, es que no mira lo que yo hago y hago esto y esto y esto. Bueno, muy bien para usted, pero la otra persona no lo está percibiendo como su lenguaje o como amor. Entonces tal vez está fallando en esa parte, ¿sí? Y puede ser que uno esté haciendo muchas cosas por sus hijos, pero ellos tienen una queja. Puede ser que uno esté haciendo muchas cosas por la esposa. Miren, yo traigo el mercado, yo hago esto, yo hago aquello, yo gano el dinero, pero tal vez para la esposa es el tiempo de calidad, ¿sí? Para ella. Entonces de ahí que aunque alguien pueda decir, uy, ese es un gran esposo con todo lo que hace, la esposa en sí no se siente amada o el esposo no se siente amado. Sí, y les cuento de Ashley, una niña de 13 años, estaba siendo tratada de una enfermedad transmitida sexualmente. Sus padres estaban destrozados, porque, ¿cómo así? ¿Cómo Ashley, cómo fuiste a hacer esto? ¿Pero cómo? ¿Sí? Ellos no entendían cómo su niña de 13 años había entrado en esto de las relaciones sexuales y ahora tenían que tratarla por una enfermedad sexual que se le había transmitido. Pero ella, cuando habló después pues, de todo el asunto, y ella empezó a expresar que cuando tenía 6 años sus padres se divorciaron. Entonces ella pensó que el padre no la amaba porque el padre se fue, se divorciaron. Entonces el pensamiento de ella fue, mi padre no me ama porque mi padre se fue. Entonces ella sentía ese vacío, esa traición de papá. Entonces ya cuando ella tenía 10 años, la mamá se volvió a casar, se volvió a enamorar y la niña sentía que ya mamá encontró a una persona que la amara, a alguien a quien amar, pero ella todavía no tenía a nadie. Y ahora no tenía toda, digamos, a mamá para ella, sino porque mamá ahora tenía a otra persona a quien amar. Entonces la niña no sentía el amor de papá porque ella pensaba que papá se fue, se divorció porque no me ama. Y mi mamá también ya tiene quien la ame, pero yo, ¿quién me va a amar? Y entonces dice que en la escuela conoció a un muchacho mayor, pero era muy especial con ella. La hizo sentir amada, ¿sí? Le pasaba tiempo con ella, le decía palabras bonitas,
Así que ella no quería tener relaciones sexuales, pero el chico sí quería tener relaciones sexuales. Así que con todas las palabras, y ella por sentirse amada terminó teniendo relaciones sexuales con él. Entonces después tienen que tratar todo el asunto. La mamá y el padrastro de Ashley pensaban que ellos le estaban dando todo el amor que necesitaba, le habían dado cosas físicas, lo que necesitaba, pero la niña no lo sentía así y ellos no habían descubierto cuál era el lenguaje principal de Ashley para expresarle el amor de esa manera. Y también lo vemos pues cuando a veces los padres no tienen tiempo, hay tanto trabajo, hay tantas cosas que hacer, no hay tiempo para compartir con los niños, no hay tiempo para compartir con los hijos, de tal manera que regalos costosos, mire, sí, los más costosos, los otros niños no los tienen, pero nosotros se los damos porque pues hay dinero, ¿cierto? Pero los niños quieren tiempo de calidad con sus padres. Entonces, esto es muy importante en la vida, en la familia, en la relación de pareja, en la relación con los hijos. Esto es muy importante. Si es tan importante en esta relación, claro, porque es lo más importante que tenemos, la familia. ¿Amén? ¿Les parece que sí es lo más importante? De las cosas más importantes que tenemos. Entonces, tenemos que esforzarnos. Alguien dirá, ¿de qué va a hablar el pastor? Diría. ¿De qué va a hablar? Ahí puso un mico a gritar, ¿cierto? Pero yo creo que esto es muy importante, ¿cierto? Si su mensaje como gerente o líder no es entendible, es un toque de trompeta que no preparará a su gente para alcanzar las metas de su organización, hablándolo en términos de trabajo. Cuando uno es un líder, ¿cierto? Una empresa, entonces, como dice Pablo, si el toque de trompeta no es claro, los soldados no van a entender y pues no se van a alistar para la guerra. Y yo diría también que el mensaje de un gerente, el mensaje en el dueño del negocio que está dirigiendo un negocio y tiene empleados, también tiene que dar un mensaje adecuado para que su gente trabaje también en pos de las metas y el logro de los objetivos del negocio, de la compañía. Se tiene que hablar en ese idioma. Hoy hay mucha queja precisamente de la gente en el trabajo porque se nos están usando, solo somos una ficha ahí, como una ficha de ajedrez que pueden usar, correr acá para sus propios beneficios, pero no les importa nada la gente, ¿sí? Entonces, cuando un gerente puede ver esto y descubrir este lenguaje, va a hacer sentir también a sus empleados bien, de tal manera que dicen, oiga, yo le intereso a esta persona, yo le intereso a mi jefe, al dueño de la empresa, yo le intereso, voy a trabajar por esta empresa, por el bien. Les decía que una de las características cuando hablé acerca de las finanzas, que di 3 mensajes en esta serie, y hablé en una de ellas sobre los judíos, lo que hacen. Una de las cosas que hacen los judíos es que ellos aman a sus empleados, son justos con ellos, los ayudan. En días pasados hablamos con una persona que está en otro país y ella ha trabajado con judíos y ella dice sí, son personas que están pendientes, nos ayudan, son personas buenas. ¿Por qué? Porque tienen este secreto. Entonces mira que es muy importante no solo para la relación de pareja, no solo para el hogar, sino es muy importante para todas las demás cosas en la vida. Entonces, en estos días que cumplió años mi niño David Santiago, mi hijo mayor, él empezó desde antes, le dijimos, ¿qué quieres de cumpleaños? ¿Sí? Y empezó desde antes a decir, uy, mamá, papá, yo quiero esto, quiero camarones, anillos de calamar, papá, quiero, mamá, quiero esto. Y la mamá, ella es muy especial, mi esposa, yo por comida, en ese aspecto vivo feliz porque ella cocina delicioso y le gusta cocinar. Y a ella le gusta, y entonces, sí, hijo, ¿qué quieres? Con gusto, hijo,
y entonces le compramos sus anillos de calamar, sus camarones y no recuerdo qué otras cosas más, habían más cosas ahí, y la mamá le hizo esa deliciosa comida. Él feliz, mamá, papá, me siento contento, y él da unos salticos y está expresando que está feliz. Y yo creo que él le heredó esto a la mamá, porque a mi esposa, a ella también le agrada la comida, ¿sí? No necesariamente comida fina o costosa, pero una comida bien deliciosa, bien preparada, a ella le gusta. Y yo creo que David Santiago le heredó eso a ella. Y también el lenguaje de mi hijo David Santiago son las palabras de afirmación. Entonces a él, cuando a veces yo lo veo que si le decimos algo, de pronto cuando tenemos que reprenderle por algo, a él le duele mucho, como las palabras, mamá, papá, perdóname, perdóname, mamá, papá, perdóname, ¿sí? Y cuando lo elogiamos, entonces él se siente contento, feliz, da salticos, porque las palabras de afirmación son muy importantes para él. Es importante, padres, es importante, esposos, esposas, que aprendamos a descubrir ese lenguaje para hablar en ese lenguaje. Y nos vamos a dar cuenta que no necesariamente tiene que ser algo costoso, algo difícil, sino que es algo sencillo, pero simplemente nos parecía cursis. A mí no me parece eso, un regalo, una rosa, pero para ella es tan importante, ¿cierto? Entonces ahí es donde tenemos que pensar. Y si yo le pregunto cuál es el lenguaje de amor de su pareja, me podría responder con seguridad cuál es. ¿Sí? Si yo le pregunto, piénselo, ¿cuál es el lenguaje de amor de su esposa, de su esposo? ¿Lo conoce? ¿Sí? ¿Cuál es el lenguaje de amor de su hija, de su hijo? ¿Lo conoce? Y si le pregunto también, ¿le está hablando usted en ese idioma o le está hablando en otro lenguaje? Tal vez usted dice, no, es que esto fue lo que yo aprendí en casa. En casa aprendí que si uno trabaja, provee, eso siéntase feliz la mujer, ¿cierto? Pero no hay tiempo, no hay palabras de afirmación, no hay palabras bonitas. No, tenemos que mirar cómo reestructuramos ese conocimiento. Amén. Entonces, en Mateo capítulo 7, el verso 12, dice: haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. La regla de oro. Haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti. ¿En qué sentido lo dice el Señor? En el sentido de que yo quiero que la gente sea buena conmigo. No tanto en las formas, sino yo quiero que la gente sea buena conmigo, yo quiero que la gente me haga sentir bien, ¿cierto? Pues entonces yo también voy a ser bueno con la gente, voy a hacer sentir bien a las personas. Obviamente dentro de la moral cristiana, porque entonces puede ser entendido como si alguien no quiere vivir, se quiere quitar la vida, entonces dice, bueno, a mí yo lo que quiero es no vivir, entonces eso voy a hacer con los demás, que no vivan. No es así que vamos a entenderlo. ¿Sí me hago entender o los estoy enredando? Es decir, a alguien le gusta lo malo y entonces dice, a mí me gusta esto malo, entonces eso voy a hacer con los demás. No, a eso no se refiere el Señor. Se refiere a las cosas que son buenas y moralmente buenas. ¿Amén? Porque, por ejemplo, ahora que escuchamos noticias y vemos cosas tremendas como, por ejemplo, en el tiempo de la pandemia, también mucha gente se desbordó emocionalmente y aumentó la violencia intrafamiliar. Y escuché una noticia hace algún tiempo de un hombre que en medio de toda esa situación mató a la esposa, mató los hijos y se suicidó. ¿Sí? Entonces, obviamente, que moralmente no estamos hablando que si alguien quiere algo malo, lo va a hacer con los demás. El Señor se refiere a todas las cosas buenas. En el amor, como en lo laboral y profesional, se necesita comunicarse de forma asertiva para tener éxito. ¿Se han escuchado la comunicación asertiva? ¿Sí? La asertividad, ¿qué es la asertividad? La asertividad se define como la habilidad que permite a las personas expresar de manera adecuada, sin agresividad
y sin pasividad sus emociones y lo que desean comunicar frente a otra persona. No pasivo ni agresivo. Esa es la asertividad. ¿Qué es asertividad? Que yo pueda comunicarme, expresar mis emociones si me siento mal por algo, pero ¿cómo puedo comunicarlo de tal manera que no soy hostil y agresivo, ¿cierto?, con las demás personas? ¿Y cómo puedo comunicar? Es decir, puedo dejar en firme mi posición sin atacar a la persona, ¿cierto? Vemos un defecto en alguien y cuando uno no es asertivo es como el que ve la mosca en la frente del otro y coge un martillo para matar la mosca. ¿Sí? Eso no es asertividad. Si vemos el error en el otro, entonces la asertividad es: me siento ofendido, pero voy a comunicarlo de una manera adecuada. La asertividad es la manera de comunicarme adecuadamente con las personas sin ser agresivo, sin ser hostil, pero también sin ser pasivo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no es agresiva, no es hostil, pero entonces no puede expresar tampoco su inconformidad. Y se tragan todo eso. Y eso puede enfermar a las personas, ¿sí? Entonces, una persona de esa manera, un hijo, por ejemplo, cuando un padre es así y no deja expresar tampoco a los niños sus emociones, o a la esposa, y entonces la persona tiene que tragarse todo y no puede hablar y no puede decir, porque si dice, el otro se enoja más, el otro va a ser agresivo, entonces no puedo hablar. ¿Qué pasa? Cuando una persona no puede decir eso, dentro también de la psicología se ha descubierto en estudios de psicología que las personas que no pueden expresar las cosas las personas que llevan tiempo así de esa manera, sufriendo con cosas que no pueden expresar, con ese tipo de personalidad son más proclives a enfermedades como el cáncer, por ejemplo. ¿Sí? Porque es todo eso que está ahí y la persona no lo puede exteriorizar. Y muchas veces entonces se refleja a través de enfermedades físicas. Por eso la asertividad es poder expresar las cosas sin hacer daño a los demás, pero sin hacerme daño a mí. Es decir, también voy a hablar las cosas. No me voy a quedar callado. Lo voy a decir con sabiduría. Yo he tenido que orar por eso y pedirle: Señor, ayúdame, yo quiero ser asertivo, Señor, quiero ser más asertivo, quiero cada día ser más sabio, quiero decir las cosas con sabiduría, Señor, y tampoco dejar que eso esté ahí porque me voy a enfermar, porque me voy a hacer daño, sufriendo con eso. Yo tengo que hablarlo, yo tengo que expresarlo. Entonces eso es diálogo, amén, la comunicación para el éxito en el amor, la comunicación, el lenguaje con nuestros hijos, en el hogar, en el trabajo. Importante tener estas cosas en cuenta, ¿cierto? Importante estudiarlo. En Proverbios, el capítulo 27, el versículo 5, dice en la Reina Valera: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Entonces, pasividad. Cuando una persona no ha aprendido a expresar las emociones, se enamora y en lugar... Yo conozco personas, en días pasados hablábamos de alguien que se enamoraba, y es una persona que duró mucho tiempo soltera, y se enamoraba, y cuando se enamoraba, en lugar de ser amable, se volvía brusca. Espantaba antes a la persona que quería, porque se ponía brusca, como agresiva, como que no voy a demostrar que estoy enamorada, que me gusta, ¿cierto? Entonces, cuando una persona no ha aprendido a expresar las emociones, ¿qué sucede? Pues suceden situaciones como estas. Y entonces ahí sí, cuando se oculta el amor se puede ocultar o bien porque no se ha aprendido a expresar las emociones, o el amor se puede ocultar por ignorancia, porque uno no conoce el lenguaje del amor para expresarlo, ¿cierto? Y la Biblia dice que mejor es reprensión manifiesta que amor oculto.
Hay que expresar el amor a nuestros hijos en el lenguaje que ellos lo comprendan y lo perciban. Hay que expresar el amor a nuestra pareja en el lenguaje, a nuestro cónyuge en el lenguaje que él lo comprenda. El amor puede estar oculto, por eso que les decía. Y un error muy común que se comete en la comunicación es pensar o suponer que los demás saben lo que queremos, sobre todo en la relación de pareja, ¿cierto? Entonces, si nuestra pareja no adivina nuestros deseos, nos enfadamos porque creemos que si realmente nos ama, tiene la obligación de leernos la mente. ¿Qué es lo que yo quiero? Es que si realmente me ama, tiene que mirar qué es lo que me gusta. Pero resulta que en muchos casos no es así. Tenemos que expresar, hablar las cosas, dialogar. A mí me gustan estas cosas, a mí me gusta esto, ¿cierto? Pero no, y que pensamos que la otra persona tiene que adivinar. Y si no adivinas porque no me quiere, entonces estoy enojado, estoy, ¿cierto?, bravo por eso. Importante todo esto. ¿Si les gusta sobre los lenguajes del amor? Bueno, es una enseñanza. Alabe a Dios por eso. No es tanto, digamos, a veces que la enseñanza, se me perdió ya lo encontré por acá. No estoy acostumbrado a predicar con hojas y entonces me enredo un poquito. Bueno, para terminar quiero hablarles de la relación más importante y que tenemos que descubrir el lenguaje de amor en esa relación, ¿sí? Y comience por esa relación, comience por la relación más importante. En Miqueas capítulo 6, versículo 6. ¿Cómo podemos compensar todo el mal que hemos hecho? Preguntan. Nos presentaremos ante el Señor con ofrendas rituales muy valiosas, como por ejemplo becerros de un año. ¿Se sentirá satisfecho Dios si le ofrecemos como ofrenda 1000 carneros o 10,000 litros de aceite? Porque en el Antiguo Testamento esas eran las ofrendas para Dios. ¿O tendremos que ofrecerle en sacrificio el mayor de nuestros hijos para que nos perdone por nuestros pecados? Porque en la antigüedad, y aún todavía por allá en algunos lugares, se sacrifican personas para calmar a los dioses. Los antropólogos han descubierto acá en los indios, en los peruanos, los mexicanos, los aborígenes, ¿cierto?, cómo hacían sacrificio de sus hijos para calmar a sus dioses, para que se vaya la sequía, para que llueva. Bueno, hacían cosas así. Entonces Dios está diciendo acá, esa es la forma en que deben amarme y deben buscarme, está preguntando Dios. Versículo 8, pueblo de Dios, ya el Señor les ha dicho qué es lo que Él espera que ustedes hagan. Ya Él les ha enseñado lo que es bueno y espera que ustedes hagan. Lo que el Señor les pide es que practiquen la justicia, que sean misericordiosos, que vivan siguiendo fielmente sus instrucciones. Entonces la gente hoy dice, no, yo sigo a Dios a mi manera. Yo amo a Dios a mi manera. A mí que no me vengan a decir cómo busco a Dios. Pues quiero decirle a la persona que si no es a la manera de Dios está equivocado, porque no es a nuestra manera, sino es a la manera de Dios. Y Él nos dice en la Biblia cómo amarle. Amén. ¿Cómo le demostramos nuestro amor a Dios? Y les digo que es la relación más importante. Si usted lleva bien la relación con Dios, entonces le garantizo que la relación con su esposa y la relación con sus hijos y la relación con otras personas, usted tiene el mayor capital para que funcionen las cosas en la relación familiar, si lleva bien la relación con Dios. Muchas veces los problemas en el hogar y los problemas con los hijos y en la familia, los problemas de la relación es porque no estamos bien en la relación con Dios, ¿sí? Y aquí podría decir que para el Señor un lenguaje de amor, para los actos de servicio. Al Señor le agrada que le sirvamos como Él manda. Y otro, para terminar, Mateo capítulo 6, versículo 6, Nueva Traducción Viviente. Pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará.
De aquí yo intuyo que al Señor le agrada el tiempo de calidad, exclusivo con Él. Amén. A Dios le agrada el tiempo exclusivo, tiempo de calidad, tiempo con Él. ¿Sí? Hoy con todos los afanes de la vida está uno corriendo y muchas veces dice, listo, yo oro mientras voy haciendo tal cosa. Y sí, yo le digo, es bueno. Pero yo le aconsejo, porque la Biblia dice acá, aparta un tiempo a solas con Dios, personal. Es bueno orar con la pareja, con la esposa, con el esposo. Bueno orar con los hijos, bueno orar acá en la iglesia. Pero a Dios le agrada un tiempo exclusivo, tú y Él solos. Como cantábamos ayer en el ayuno en la mañana, fue un tiempo maravilloso, especial ayer ese tiempo de ayuno. Y cantábamos una canción que dice, solo estamos tú y yo, Señor. Un tiempo de especial con Él. A Dios le agrada ese tiempo de calidad. Aparta un tiempo exclusivo solo con Él. Un tiempo para adorarlo, un tiempo para hablar con Él, un tiempo para meditar. Ese tiempo exclusivo. No solo confíe en el tiempo cuando estás con otras personas orando. Aparta ese tiempo, cierra la puerta. Dice, entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. La relación más importante, por eso el Señor, mira, es la relación con Dios. Por eso el Señor Jesús criticó a los escribas y fariseos, les dijo, hipócritas. Ustedes hacen su espiritualidad para demostrar a los demás. Hacen ofrendas para demostrar a los demás. Dan dinero para demostrar a los demás. Oran en las esquinas y se creen los espirituales para que los demás lo vean. A mí no me gusta eso, dice el Señor. Por eso dice el Señor, cuando ustedes oren, vayan al secreto allá con Dios, que el Señor vea que lo que ustedes hacen, lo hacen para Él, no para demostrar a los demás. Al Señor le agrada ese tiempo exclusivo para Él. Ese primer lugar tiene que ser para el Señor. Cuando tú le das ese primer lugar a Dios, todo lo demás va a funcionar, va a ir bien, ¿cierto? Porque le estás dando, estás amando al Señor como Él pide que lo ames. Así que esta palabra es importante también digamos, todo comienza por ahí, por nuestra relación con Dios. Entonces la gente a veces dice, no, yo busco a Dios a mi manera, yo así de esta manera, pero tiene que ser como la Biblia dice. ¿Y la Biblia qué dice? Aprendamos a tener nuestro tiempo personal con Dios. Al Señor le gusta también que nos congreguemos. El salmista dice, en la congregación de los justos te alabaré, te bendeciré, contaré tus maravillas. O sea que esto no excluye la reunión en la congregación, obviamente, ¿cierto? También dice el Señor, ¿qué le agrada al Señor? Que nos congreguemos. Dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Qué le agrada al Señor? Pues yo voy a hacer. Él me dice, ¿cómo es que a Él le agrada que yo le demuestre que Él tiene el primer lugar, que yo lo amo? Pues voy a hacer como dice la palabra del Señor. No como a mí me parece, no como yo me imagino, ¿cierto? Sino como nos enseña la Biblia. ¿Cuántos alaban a Dios esta mañana? ¿Cuántos reciben esta palabra? Amén, amén. Póngase de pie y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios mío, por tu palabra, Señor. Te bendecimos esta mañana. Gracias, amado Señor, porque tú eres bueno. Hoy nos enseñas tu palabra, Señor. Divino Dios, ayúdanos, Señor, a aprender, a comunicar, Señor, el amor a nuestros hijos, a comunicar el amor, Señor, a nuestro cónyuge, a comunicar nuestro amor hacia ti, que eres la persona más importante. Señor, ayúdanos también a comunicar el aprecio a las personas, Señor, identificando la forma como ellos se sienten apreciados, como ellos se sienten amados, Señor. Ayúdanos a ser sabios, inteligentes, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Hoy oramos, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor, cuando hemos hecho las cosas a nuestra manera. Cuando muchas veces, Señor, los seres humanos decimos, no, yo lo hago así, a mí me gusta esta manera.
Señor, y muchas veces esas maneras no son las que tú pides en tu palabra. Tú nos pides, Señor, ese amor, esa entrega, ese compromiso, esa exclusividad, Señor, ese tiempo de calidad, Señor, en nuestro tiempo de oración. Amado Señor, ayúdanos a amar a nuestros hijos de la forma como ellos sientan el amor. Amar a nuestro cónyuge de esa manera, Dios mío. Ayúdanos, Señor, Padre, a ser inteligentes. Danos sabiduría. Hoy renunciamos a toda terquedad, a todo orgullo que nos lleva a no querer aprender y a hacer las cosas a nuestra manera, a cerrarnos, Señor amado. Ayúdanos. Hoy te pedimos perdón por nuestro egoísmo, Señor. Hoy oramos, Padre, por familias bendecidas. Hoy oramos, Señor, por mejores hogares, mejor relación de pareja, Señor. Hoy oramos, amado Señor, por la mejor relación contigo. Habla con el Señor y dile: Dios mío, ¿cómo tú me pides que te ame? Enséñame, abro mi mente, mi corazón. Dile al Señor: yo quiero hacer las cosas a tu manera, Señor. Yo quiero hablar tu lenguaje del amor. Dile a Dios: yo quiero hablar tu lenguaje del amor y enséñame, Señor, a expresar el amor a mis hijos, a mi pareja, Señor. Guíame, Espíritu Santo. Y si eres un jefe, un empleador, un gerente, dile: Señor, ayúdame también para que mis empleados se sientan apreciados, que ellos no se sientan como usados, sino que ellos se sientan apreciados. Dígale al Señor: Dios mío, Señor, que la gente se sienta apreciada. Ayúdame a vencer las barreras, Señor. Lo que me impide, Señor, amar, lo que me impide hablar ese lenguaje. Gracias, te adoramos. Levanta tus manos, adora al Señor. Bendice el nombre del Señor.